una serie de intendentes del peronismo bonaerense, una serie de intendentes que fueron de los primeros en separarse del kirchnerismo, que tienen muy buen diálogo con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y que impulsan esta especie de segunda renovación del peronismo, que tendrá pasado mañana una cumbre para celebrar 20 años de lo que fue el lanzamiento de la corriente de Cafiero, allá por los 80. Y bueno, los intendentes van a estar acompañados por una serie de gobernadores también, el entrerriano Gustavo Bordet, el salteño Juan Manuel Ortubey, el sanjuanino Sergio Uñac, entre otros. Ahora, ¿quién termina liderando ese espacio? Es un espacio que uno divide en dos, en más, es un espacio único, aparece una voz única, ¿cómo es? Por ahora es un movimiento interno. El peronismo, lo que fue el kirchnerismo, está totalmente fraccionado desde que perdieron las elecciones, está buscando su nuevo rumbo. Como vos decías, no hay un líder hoy. No hay una cabeza, no hay ni siquiera un nombre de un posible candidato para el año que viene. La provincia de Buenos Aires, que va a ser la madre de todas las batallas, es la gran incógnita, no tienen alguien que los dirija. Por eso este espacio lo primero que plantea es separarse del kirchnerismo más duro. Criticaron con dureza lo que fue la marcha de la resistencia que encabezaron junto a Eve Donafine, Máximo Kirchner, Andrés Cuervo Larroque y otros referentes del kirchnerismo, con lo cual lo primero que plantean es separarse del kirchnerismo más duro. Una vez que el peronismo tenga esa identidad histórica que ellos le atribuyen, irán a la búsqueda de otros socios y quizás ahí también aparezcan los candidatos. Se hablaba, no sé, bueno, no quiero arruinar este recorrido, pero se hablaba de Randazzo. ¿Es Randazzo una figura que convocante para este grupo? ¿Lo observan o no? Sí, Randazzo es un nombre que está muy bien visto por los intendentes y sobre todo tiene una enorme imagen pública. La gran dificultad para que Randazzo se transforme en un candidato potable es que Randazzo todavía no dio ninguna señal de querer ser candidato. Randazzo desde el año pasado, que se fue a su casa porque no lo dejaron ser candidato presidencial, mantiene algunos encuentros y algunas reuniones, pero por ahora con un perfil bajísimo. No ha dado ningún tipo de entrevistas, no ha aparecido en ningún tipo de actos y ante los innumerables pedidos de estos intendentes y de otros grupos también que quieren que él los represente en la próxima elección, hasta ahora no dio ninguna señal. Por eso también hay algún intento de acercamiento con lo que es el Frente Renovador que dirige Sergio Massa. Sí, allí obviamente se buscará un peronista que unifique, más allá de que el peronismo en esos límites, ¿no?, que va bordeando complica la certeza de para qué lado va. Claro, absolutamente, porque el peronismo, a ver, todos hablan de la necesidad de la unidad para ganar con tranquilidad el año que viene. Pero también todos saben al mismo tiempo que esa unidad no es posible, o sea, juntar al kirchnerismo, a este grupo y al masismo es absolutamente irreal e ilógico. Por eso se dan estos grupos, estos sectores que van negociando y van buscando el nuevo camino del peronismo. Hablabas del kirchnerismo y es inevitable cuando hablamos de esto referirnos a la marcha de la resistencia. De hecho, algo mencionabas por arriba de la observación de los otros de esa marcha. Entonces, esa marcha, políticamente, ¿qué significa? ¿Qué ha significado? ¿Qué se quiso decir? La presencia de Máximo, Eve misma. ¿Qué implica para la política argentina esta marcha que se ha dado? Bueno, principalmente la decisión de un núcleo duro de kirchneristas de mantenerse en la postura absolutamente crítica contra la política, sobre todo económica y social, del gobierno de Mauricio Macri. Lo que está planteando el kirchnerismo y lo que va a seguir planteando es que no hay negociación posible con el gobierno nacional. El resto del peronismo, y aquí está una de las diferencias más importantes, está dispuesto a dialogar, a negociar, a decir, bueno, como se hizo por ejemplo con el tema de los fondos buitres o con otras negociaciones que tuvieron que pasar por el Congreso. El gobierno quiere este proyecto, nosotros lo vamos a acompañar, pero a cambio vamos a reclamar, por ejemplo, obras para nuestros gobernadores, obras para nuestros intendentes en la provincia. Ahora se viene la discusión por el presupuesto nuevamente, que va a ser también ardua y larga. Y allí el peronismo lo que busca es esa negociación política que se da siempre. El kirchnerismo se va a mantener aparte, se mantiene en su postura de las organizaciones y los movimientos sociales, por eso Eve es una de las oradoras principales, también por supuesto las críticas a la política de derechos humanos. Entonces lo que está marcando es esta separación que vemos que se hace cada vez más tirante y cada vez más distante
entre estos sectores de lo que fue el kirchnerismo y ahora empieza a ser peronismo por un lado y kirchnerismo por el otro con posturas distintas. ¿Se reduce o se clarifica el kirchnerismo? Es decir, termina clarificando y diciendo el que no es puro queda fuera por lo menos de esta propuesta o de esta manera de encarar la oposición. Sí, no lo... A ver, se confirma el kirchnerismo en sí mismo y no lo plantea como una cuestión exclusiva. Incluso Máximo Kirchner llamó a todos los que se equivocaron y se fueron a volver al kirchnerismo. Ninguno está cerrando la puerta. Lo que sí se está dando es que van tomando caminos distintos, es simplemente eso. No hay enfrentamientos, no hay cruces verbales entre uno y otro de los distintos sectores, simplemente tienen objetivos distintos, tienen caminos distintos y seguramente tendrán listas distintas en el año que viene. Sí, allí también está la discusión fina de la política, ¿no? El tema son las listas. Exacto, tal cual. El otro día nosotros entrevistamos a Daniel Scioli y él hablaba de las PASO, las primarias del año que viene, como el gran espacio institucional para dirimir las internas. Es decir, puede ser que el peronismo llegue hasta con 3 listas distintas a una misma interna, que ahí sí podría salir un candidato unificado y muy fuerte. Habrá que ver qué es lo que pasa. Hay otro tema que tiene que ver con la política, pero también tiene que ver con el marco gremial de estas cuestiones, que tiene que ver con el paro docente. Y otro tema sustancial porque aparece en el debate del gobierno, allí habla por un lado, mientras vemos imágenes de lo ocurrido en esa marcha, de la Marcha de la Resistencia, y va al tema gremial. ¿Qué pasa con las paritarias, la propuesta o la postura docente, si se quiere, cuando tenemos muy clara la posición del gobierno por parte de su ministro de Trabajo, diciendo que no hay opción alguna? ¿Cómo se mueve entonces esta discusión política y gremial en el caso de los docentes? A ver, quizás lo más importante para la gente es decir, hubo ya un paro docente reclamando reapertura de paritarias, el gobierno lo ninguneó, no solo respondió que no a su pedido, sino que dijo que el acatamiento fue dispar y pobre, que rozó el 50%. En este marco los docentes este viernes vuelven al paro nacional. UDA, SUTEBA y otros organismos están convocando, en la provincia de Buenos Aires van a volver a sumarse los médicos y los judiciales, esto es un dato a tener en cuenta. El marco es el mismo, es los gremios, ya no solo los docentes, ayer se sumó uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, Juan Carlos Smith, reclaman una reapertura de paritarias. El argumento es el que todos conocemos y tiene que ver con algo que se da en la realidad. La inflación le ganó a los salarios, esto no hay forma de rebatirlo. Pese a todo, el gobierno lo que dice es, se firmaron estos acuerdos, se firmaron con libertad porque nadie los presionó para firmar otra cosa, ahora hay que cumplirlos. Apuntan a que la inflación va a ir bajando en lo que resta del año y va a ser todavía más baja en la primera parte del año que viene. Estos acuerdos paritarios se firmaron, llegan hasta marzo del año que viene, la gran mayoría, con lo cual dicen no hay ningún tipo de motivo para reabrir las negociaciones salariales. Los docentes, por supuesto, al igual que varios otros gremios, están en contra de esta postura y así lo han hecho saber. Hoy el ministro Alfonso Prat-Gay dijo que la inflación ya no es un problema en la Argentina porque ahora asume que la inflación de este mes que está corriendo, el mes de agosto, será de menos del 1%. Vamos a ver cómo se discute esto con las marchas y contramarchas y además con el paro y la repercusión de un paro, ¿no? Sí, absolutamente, y la presión